Bienvenidos a una nueva edición de El Periodista TV. Hoy estamos en este programa, Lo Justo y Necesario, que se suspendió por allá por diciembre, enero, producto de una serie de cuestiones y que hoy estamos haciéndolo desde acá, desde este espacio virtual. Y hoy tenemos a Francisco Chaguán, senador por Valparaíso, quien se me había ido un segundo, pero ahí lo estoy viendo. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo estás, Francisco? Un abrazo grande y, por supuesto, en momentos complejos para el país con esta pandemia sanitaria, también económica, que está afectando duramente a las familias chilenas. Usted está ahí en Concón, en su domicilio, ¿no? Así, estamos en Concón, vengo terminando la cuarentena preventiva y ciertamente, como es el deber de todo y cada uno, y esperando, por supuesto, seguir trabajando como lo he hecho durante este tiempo, de manera telemática, en forma ardua, y seguir trabajando para la gente de nuestra región. ¿Tiene un secreto? Porque muchos de sus colegas ya han caído. ¿Cómo? ¿Tiene algún secreto? Muchos de sus colegas ya han caído en manos del COVID-19. Bueno, no, yo estaba con las mismas reuniones donde se han contagiado tanto en su oportunidad Rabin, que después de un falso positivo, un falso negativo, no lo sabemos aún, pero también estuve en Comisión de Salud con él, en La Moneda con el presidente Piñera, y luego con el senador Pizarro en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, y soy compañero de banco de José García, que también está contagiado, pero me he tomado las medidas de prevención, uso mascarilla y tratar de poder ser riguroso en eso, que es fundamental. Y por tanto, el llamado que yo quiero hacer es que las medidas de prevención hacen la diferencia, y por tanto pedirle a todos y cada uno de los chilenos que seamos solidarios con nuestros seres queridos y por supuesto también con la comunidad. Y por tanto, la necesidad de poder cumplir las medidas de carácter sanitario es absolutamente necesaria. Senador, vamos a los números. Hoy día Valparaíso arroja 2.842 casos en total, 112 nuevos, y llevan, desgraciadamente, 61 personas fallecidas. Usted ha sido enfático en pedir primero cordones sanitarios, luego cuarentena total para la región. ¿Por qué? Sí, efectivamente, Valparaíso está con una situación compleja. Nosotros hemos pedido al presidente Piñera y al ministro de Salud cuarentena para algunas comunas de la región de Valparaíso, sobre todo aquellas que han tenido índices de carga viral incluso mayores que algunas comunas de la región metropolitana cuando se decretó la cuarentena obligatoria. Nosotros además fuimos los que le pedimos al presidente Piñera poder establecer una cuarentena obligatoria para todo el Gran Santiago, puesto que nosotros le hicimos ver al ministro y al propio presidente que había una pandemia para el sector oriente y una pandemia para el sector poniente de Santiago, y las condiciones de hacinamiento y las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, efectivamente hacían prever que se iban a disparar el número de casos justamente en Santiago Poniente. Lo mismo tenemos respecto a la región de Valparaíso. La región de Valparaíso es la región con más campamentos de Chile. Es una región además que tiene dificultades en cuanto al acceso fundamentalmente al agua potable en los campamentos, y por tanto es necesario la cuarentena para algunas comunas de la región de Valparaíso, en particular la provincia de San Antonio, donde además un tercio de los contagiados son personal sanitario del Hospital Claudio Vicuña San Antonio. Y hemos tenido focos en distintos hospitales, como el Hospital Van Buren, donde tuvimos que lamentar el fallecimiento de la segunda persona vinculada a personal sanitario, a Karen y a su familia, por supuesto, toda la solidaridad del caso, o sea, toda la familia de Karen, que la pérdida de una funcionaria joven que perdió la vida justamente por el COVID-19. Hemos tenido también en el Hospital Gustavo Frique en Viña del Mar, también con un foco importante en el servicio de cirugía, en el Hospital de los Andes, y por tanto acá es fundamental que se adopten medidas mucho más rigurosas de las que se han hecho hasta ahora. Y por otra parte, nosotros
hemos también solicitado el aumento de los puntos de control, las interfaces entre las comunas. Hoy día teníamos 22 puntos de control, hoy día subimos a cerca de 24 o 25 puntos para los efectos de evitar que se burle las medidas de carácter sanitario y que ingrese gente a la región, fundamentalmente en la región metropolitana. Acá, lo peor que le pudiera ocurrir a el Ministerio de Salud y particularmente a los ciudadanos es tener dos regiones altas y densamente pobladas que sean contiguas, que tengan brotes de COVID-19. Algunas personas, expertos, epidemiólogos de la Universidad de Valparaíso y otras personalidades de la región han dicho que si el COVID-19 llega a los cerros sería una tragedia. En ese marco, ¿por qué entonces no se establecen cuarentenas mayores en su región? ¿Qué le está faltando al MinSal para tomar la decisión y por qué no se escucha estos llamados? Bueno, básicamente la justificación que ha tenido el MinSal hasta ahora es que los casos activos estarían bajo control. Estamos hablando de cerca de 700 a 800 casos activos. Sin embargo, las condiciones sanitarias de los sectores altos de Valparaíso y Viña del Mar podrían hacer desencadenar una tragedia de proporciones, debido fundamentalmente a los niveles de hacinamiento y a los niveles de precariedad en el acceso a servicios básicos. Por eso hacemos el llamado y reiteramos el llamado al ministro y al presidente Piñera para adoptar medidas sanitarias mucho más rigurosas, entre ellas, por ejemplo, las cuarentenas obligatorias, que serían clave para los efectos de contener el avance del COVID-19. Pero además de la pandemia sanitaria, Francisco, tenemos una pandemia económica dramática para las MIPYME y las pymes, y que han sido sectores que han estado permanentemente invisibilizados. Y yo quiero aprovechar de señalar que efectivamente de todas las solicitudes de crédito para la MIPYME y la pyme en la región en todo el país, en la región de Valparaíso solo se han atendido el 5% de las solicitudes. 5% de las solicitudes. Y la MIPYME y la pyme la vio compleja, tanto durante la crisis social, hoy día durante la crisis sanitaria, y por tanto mantener la capacidad de empleo es muy complejo. Mira, te quiero contar que algunas cifras que son importantes de revisar. Se han otorgado 2.550 millones de dólares a través de 40.000 créditos, donde el 96% efectivamente se ha otorgado a pymes, pero estas se han concentrado fundamentalmente en la región metropolitana, y ha faltado la capacidad de visualizar que en regiones la situación es crítica. Un solo ejemplo, tenemos 672.000 empresas en Chile que tienen un ingreso anual de cerca de 70 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 672.000 microempresas que tener acceso a un crédito es clave para mantenerse con vida y mantener la capacidad de empleo. Entonces, tenemos un problema grave porque estamos concentrando, por una parte, una crisis y una pandemia social compleja, una crisis sanitaria compleja y una crisis económica brutal desde el punto de vista de lo que significa en términos de mantener la capacidad de empleo y particularmente en regiones. Mira, piensa tú que la región de Valparaíso es la segunda región con más créditos otorgados y solo se ha dado respuesta al 5% de las solicitudes, donde se han bajado los montos pedidos inicialmente, se piden además garantías reales y por tanto acá las dificultades de las pymes para levantarse ha sido dramática. Senador, ¿y a qué obedece todo esto? Porque usted es un senador oficialista, es decir, es a su gobierno el que le está reclamando y también me imagino que a la banca por la demora. ¿Usted, por ejemplo, Sí. le cree al ministro Mañalich, que hoy está en tela de juicio, y la efectividad del gobierno y del presidente Piñera en el manejo de la pandemia? A ver, lo primero, respecto a lo que tú señalabas, en nuestra región tenemos un problema grave porque justamente la banca no ha dado ni el ancho, ni ha estado a la altura de la crisis que hoy día está viviendo el país. De hecho, algunos sectores como el turismo, la gastronomía y la hotelería han sido reacios, la banca, a otorgar créditos. Y esto yo diría que es un tema de fondo, porque mi región es una región que vive del turismo,
que vive de la gastronomía, que vive justamente de la hotelería y el turismo. Por tanto, para nosotros el golpe es brutal. Desde el punto de vista del ministro Mañalich, el ministro Mañalich ha dado una tarea de liderazgo importante que yo valoro. Pero hoy día, en medio de la pandemia sanitaria, se reveló la precariedad con que se actúa en materia del sistema de salud público en nuestro país. Y acá las dificultades de brechas de funcionarios, las dificultades de brechas de especialistas. Tan solo entre la región metropolitana y la región de Valparaíso tenemos un déficit de 3.800 especialistas. Las dificultades que hizo relación con los insumos, de integrar la atención primaria de salud, que debiera ser una herramienta clave para poder enfrentar la crisis sanitaria. Y durante la primera etapa de la pandemia hubo incapacidad de incorporar a la atención primaria de salud como parte de la estrategia global. Y por supuesto, también haber pensado que las cifras de contagios de la pandemia en el sector oriente de Santiago era extrapolable a todo el país. Eso claramente no era así. Y tal como se lo planteamos al presidente Piñera y al ministro cuando lo vimos, cuarentena total para todo el Gran Santiago, teníamos razón en términos de que había que avanzar en esa dirección. Y con la misma fuerza señalamos que Santiago no es Chile, y por tanto una región contigua como la región de Valparaíso, alta y densamente poblada, necesita también medidas de carácter sanitario con la fuerza del caso. Nosotros también hemos pedido y hemos estado avanzando no solamente para residencias sanitarias para las personas enfermas, también la estamos pidiendo respecto del personal sanitario, vale decir, que los funcionarios que están en los hospitales prestando servicio en primera línea, que realmente han estado a la altura, entregándose por entero, tengan la posibilidad de tener residencias sanitarias para los efectos de no volver a sus casas a contagiar a sus familias. El estrés es complejo. Tenemos problemas de salud mental que hoy día se está instalando en el sistema de salud por parte de aquellos que hoy día están en primera línea, y por tanto tenemos que ser capaces de darle todas las condiciones que presten un buen servicio. Y también tenemos otra pandemia de la cual poco se habla, que es la pandemia de la salud mental. Mira, hay una encuesta que hizo Educación 2020 a 3.450 estudiantes de todo el país, y donde arroja resultados que son desoladores. Los niveles de angustia y los niveles de depresión de los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso fundamentalmente a un computador para poder estudiar telemáticamente, o la soledad que están viviendo porque se sienten que no están acompañados por sus padres en los procesos educativos, o también, que develó esta encuesta, la propia falta de capacidad de los docentes para ajustarse a la teleeducación. También es un tema que hay que poner en perspectiva. Entonces yo creo que acá hace falta una visión mucho más holística del proceso que estamos viviendo para poder enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, que es brutal. Ya tenemos 1,5 millones de trabajadores entre los desvinculados y los que han suspendido relación laboral. Y la crisis que se va a producir fundamentalmente en materia de salud mental, que ya la tenemos agudizada en las cifras de aumento de la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Recordemos que Chile además tiene uno de los índices más altos de suicidio en adultos mayores en América Latina, y uno de los niveles más altos de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Y otro tema, yo diría un cuarto tema, que es grave, es que no se ha hecho un traqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que se hagan exámenes de PCR regulares en la población especialmente vulnerable. Estamos hablando de adultos mayores. La mitad de los muertos en la Unión Europea, la mitad, 55.000 de los 110.000, eran personas adultas mayores que estaban en hogares de larga estadía. La mitad, 55.000 personas. Y en Chile tenemos 940 hogares, la gente lo llama hogares de ancianos, u hogares de larga estadía, que están acreditados en Senama. Y tenemos una serie de hogares que están informales.
acá ha faltado la capacidad de hacer un traqueo permanente hacia ellos, como también al personal sanitario y al personal de gendarmería, entre otros. Acá se requiere una visión mucho más holística de la crisis que la que hemos tenido hasta ahora. Bueno, y cuando plantea todo esto, lo plantea en la moneda, se lo plantea al ministro, ¿qué pasa? No hay recursos, no hay tiempo, no hay capacidad. ¿Se ha develado que Yo Chile creo que, es mucho más pobre de lo que pensábamos? o sea, aquellos que conocemos el Chile real y sabemos de las precariedades, lo conozco en primera persona en mi región, que es la región con más campamentos de Chile. Efectivamente, la inmoral y brutal desigualdades de ingresos se están notando hoy día con la pandemia. Es decir, usted no Porque es lo muy descubrió hoy distinta. como el ministro de Salud. No, o sea, no, por supuesto que no. Yo desde los 14 años estoy vinculado a los campamentos de mi región. Y yo diría que claramente ha sido la advertencia que le hemos hecho al gobierno y al Ministerio de Salud. Una brote en los campamentos de mi región sería una tragedia de proporciones, como lo han señalado también algunos epidemiólogos. Por eso el llamado que hacemos es justamente a tomar las medidas de carácter sanitario cuando sea necesario, ahora, y no finalmente después cuando tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas. Porque detrás de cada cifra de personas fallecidas hay familias, hay historias, y hemos visto cómo esas historias y esas familias se han desmembrado justamente por la pérdida de algún ser querido. Acá se requiere mucha más acción hoy día que es urgente. Hoy se levantaron varias voces a propósito de la frase que comentábamos del ministro Mañalich, solicitando la renuncia o pidiéndole al presidente que le exigiera la renuncia a Mañalich. ¿Usted qué opina de eso? Él lo dijo el No, sector yo del no la Frente comparto. Amplio, Revolución Democrática, el Partido Radical también. No, yo no la comparto en lo absoluto. Yo he estado muy cerca del ministro Mañalich, sé de su compromiso. Creemos que cambiar la conducción de la crisis sanitaria en este minuto sería un desastre de proporciones. Lo que yo sí pido es más apoyo. Cuando hablo de más apoyo, hablo de más recursos para combatir la pandemia. Acá se requiere la capacidad de generar testeos masivos. Se ha hablado, por ejemplo, de los test rápidos, de los IgG. A mí me gustaría que tuviésemos muchos más test rápidos disponibles para justamente poder tomar todas las medidas de precaución. Hoy día se ha sostenido que los contagiados asintomáticos al menos deberían ser el doble, de acuerdo a las curvas de modelamiento matemático. Y por otra parte tenemos un informe de una destacada universidad capitalina que dice que habrían 7,6 personas contagiadas por cada uno que está informado por parte del ministerio. Por tanto, acá tendríamos una situación bastante crítica desde el punto de vista que tendremos mucha más gente contagiada, asintomática, pero que efectivamente pudiera estar propagando rápidamente el virus en determinadas zonas. Y por tanto hacemos el llamado de atención respecto a aquello. Senador, ¿y esos recursos de dónde salen? Yo creo que acá hay que priorizar. Ciertamente, gobernar es priorizar. Gobernar es priorizar. Y la vida de las personas está primero. Y por tanto, acá yo creo que tiene que haber una reasignación presupuestaria. Eso es tan importante que todos los sectores den gestos. Por ejemplo, el mundo político reduciendo las dietas de los altos funcionarios del Estado. Creemos que es una gesto que va en la dirección correcta. La reasignación también de programas del Ejecutivo que no son eficientes. Y por supuesto también la mayor contribución y la capacidad de poder integrar también al sector privado. Algunos pretenden y creen que solo el Estado puede enfrentar la crisis. Están equivocados. Acá tenemos que generar sinergias público-privado. Y ahí la CPC, por ejemplo, la Corporación de la Producción y el Comercio, ha estado trabajando justamente en también poder involucrar al mundo privado, también con aportes que involucre, por ejemplo, la posibilidad de aumentar el número de testeos. Pero todavía creemos que el esfuerzo es posible reforzarlo. Y ese es el llamado que nosotros hacemos a nuestro gobierno.
Lo escuché, no estoy seguro, pero en una entrevista en CNN que en algún momento, hablando del gran acuerdo nacional, llegó a plantear incluso la posibilidad de un gabinete de unidad nacional. Sí. Es cierto, ¿a qué se refería? Ah, A integrar a la yo oposición hago al el gobierno? llamado, yo hago el llamado al presidente, se lo planteo de manera privada y también pública. Hacemos el llamado para que en momentos de crisis se requiere no solamente avanzar en un acuerdo de unidad nacional y un nuevo pacto social de los chilenos, que abarque no solamente los 5 temas que ha planteado el presidente. El presidente planteó, por una parte, el tema de la protección social de la familia, la protección de la empresa, la posibilidad de poder trabajar juntos en poder enfrentar la pandemia. También ha llamado a un acuerdo en materia de un nuevo pacto fiscal para nuestro país. Creemos que este tema también debe involucrar necesariamente un gabinete de unidad nacional, y yo se lo he planteado al presidente que es necesario un gabinete en que estén representadas las fuerzas políticas democráticas, que sean capaces, más allá del programa de gobierno inicial, hacerse cargo de una de las crisis más profundas y más complejas que ha enfrentado Chile en los últimos 100 años. No solamente la sanitaria, sino también la crisis económica, que es la más profunda desde que hay registros, desde la década del 50 del siglo pasado, y yo diría más asimilable a la crisis de la década del 20, de la Gran Depresión del siglo pasado. Por tanto, acá se requiere un gesto con un gabinete de unidad nacional. Y lo ve posible porque este virus, si es que encontró algo en este país, fue división ideológica y política muy profunda. Yo creo que la política está puesta a prueba, Francisco. Y eso ocurrió también en España, ocurrió también en otros países, donde algunos pretenden soluciones, sacadas de un dogmatismo ideológico para la crisis. No, para la crisis se requiere unidad, la política esté a la altura de las circunstancias para enfrentar la crisis y que la política vuelva a ser un instrumento al servicio de las personas. Y eso es clave. Y por tanto yo le pido a todos los sectores políticos, sobre todo aquellos que están tratando de sacar ganancias mezquinas de corto plazo, a llamarlos a la generosidad. Y eso implica también un llamado a mi propio gobierno, a dejar los sesgos a un lado y entender que hoy día se requiere más que nunca un gesto de unidad nacional, y el presidente convocando a este acuerdo nacional, que yo vengo sosteniendo y le consta, Francisco, por lo menos hace 6 años. Durante el primer gobierno del presidente Piñera yo hablaba que no se requería tan solo una nueva forma de gobernar, se requería una nueva forma de escuchar, se requería un relato distinto, cuestión que después fue secundada por Pablo Longueira, que empezó a comenzar a hablar del relato. El primero que comenzó a hablar del relato fui yo en ese entonces. Y luego, ahora lo hemos sostenido reiteradamente durante el gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y de este segundo mandato del presidente Piñera, donde se requiere tener la capacidad de un proyecto colectivo de nación, de una mirada a largo plazo, de prospectar el país que queremos construir, pero acá se requiere urgentemente disposición, voluntad política y generosidad, y lamentablemente la política no estaba a la altura. Como no estaba a la altura en algunos países, en otros, al contrario, la oposición se ha puesto tras el gobierno para apoyar al gobierno en fortalecer las medidas de carácter sanitario. Acá la demora que hubo, por ejemplo, en la aprobación del ingreso familiar de emergencia fue clave, determinante, para que las familias no pudieran contar con los recursos necesarios para poder someterse a las medidas de carácter sanitario que se estaban dictaminando a través del Ministerio de Salud. Por tanto, yo hago el llamado de verdad a la seriedad y a la responsabilidad con Chile, y eso implica no solamente el llamado que debiera hacer el gobierno para un pacto de unidad nacional, sino de un gabinete de unidad nacional con generosidad y con altura, también de nuestro sector político, de nuestra coalición, como también un llamado a la oposición a entender que hoy día es el momento de no generar más incertidumbre, de generar certezas, y eso implica, por supuesto, llegar a un acuerdo en el más breve plazo.
Senador, en lo personal y tomando en cuenta esta discusión que hubo en el Congreso, el tema de la retroactividad y los límites a la reelección, ayer el senador Girardi aseguró que no va a ir a la reelección. En su caso, ¿qué va a hacer? Yo anuncié que yo no iba a ir a la reelección. Yo soy el autor de la ley. La ley que se está votando en el Congreso es un proyecto de ley que yo presenté el año 2007. Que está fundido Pasaron con otros 14 proyectos, ¿no? años. Sí, se refundió con proyectos de distintos diputados, pero el proyecto inicial fue el proyecto, el que encabeza las iniciativas que se votaron ayer, esta semana, fue justamente un proyecto de mi autoría. Pasaron 14 años para que finalmente se votara. Yo voté, por supuesto, a favor del límite de la reelección, pero sí me abstuve respecto de la retroactividad. Y ¿Por no qué? porque, le voy a contar, no solamente porque creo que en definitiva es necesario una norma mucho más rigurosa. Yo presenté una indicación que lamentablemente no se aprobó en la sala, no permitió acuerdo de la sala para que se votara, para que cualquier parlamentario, senador o diputado que haya ejercido por 16 años en el Parlamento no pueda ser candidato. Porque lo que no quiero es que en definitiva esto se transforme en un acomodo para sacar a la competencia, ¿vale? Es decir, que un candidato o candidata senadora quiera barrer a su eventual contendor para tener una elección más fácil. Entonces la idea es evitar que aquellos diputados que ya tienen 16 años en el Parlamento y quieran despejarse el camino para ser senadores, o los senadores que quieran cambiarse de circunscripción y quieran limpiar el camino para cambiarse a una elección más fácil, finalmente no lo puedan hacer. Si finalmente esa propuesta, que espero que en el tercer trámite constitucional o en la comisión mixta se imponga, finalmente no prospera, yo por supuesto que voy a votar a favor de la retroactividad en su momento, pero yo creo sin lugar a dudas que la norma debe ser mucho más rigurosa. Y yo en lo personal ya he anunciado públicamente que no voy a ser candidato a la reelección, porque cuando asumí como diputado dije y sostuve un compromiso con que había una sola reelección para los senadores y 2 reelecciones para los diputados, y yo he cumplido mi reelección como senador, y a pesar de ser el senador y el parlamentario más votado de Chile, uno de cada 4 electores de mi región votó por mí, habiendo 32 candidatos. A pesar de aquello, creo que hay que cumplir la palabra empeñada y por tanto, en 6 años más, yo no iré a la reelección. Senador, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde aquí en el Periodista TV, en este programa que es lo justo y necesario, virtual, como lo estamos haciendo, que quiere dar un mensaje final a los habitantes de Valparaíso que seguramente en algún momento lo estarán escuchando. Sí, nos encantaría dar un mensaje a los porteños. Han sido meses muy difíciles. Pasamos de la crisis social a la crisis sanitaria y la crisis económica que está golpeando duramente a las familias porteñas, particularmente a los sectores más vulnerables, a los sectores de los campamentos. Mi región es la región con más campamentos de Chile, ustedes bien lo saben. Y por otra parte a los sectores medios, que generalmente son olvidados desde el punto de vista de las políticas públicas. Por eso hemos llamado a ser cuidadosos, a ser solidarios, a entender que se requiere sujetarse y someterse a las normas de carácter sanitario, a las medidas sanitarias para evitar los contagios. Y por tanto, cuidémonos. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno que efectivamente las medidas de carácter sanitario sean mucho más rigurosas y tenemos que ser capaces de evitar que nuestra región se transforme en un foco de eventuales contagios. Por eso es tan importante tomar todas las medidas de prevención para finalmente contener la crisis sanitaria. Decirles que seguimos trabajando, como ustedes saben que lo hacemos, en terreno. Hemos estado acompañando a muchos pobladores en este drama que se ha generado con ollas comunes en los campamentos y en las poblaciones de nuestra región. Los hemos estado acompañando en forma anónima, como ustedes saben que trabajamos nosotros, pero hoy día se requiere más que nunca entender y tomar conciencia
del momento crítico que estamos viviendo. Así que un saludo, por supuesto, a todos y cada uno de los vecinos de mi región, en la cual habito, la cual conozco y en la cual efectivamente hoy día requiere más que nunca que seamos capaces de trabajar unidos. Gracias, Francisco, por este momento y esta posibilidad de poder hablarle también a nuestra gente de la región de Valparaíso, a los porteños. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí, por escucharnos. Ya saben, esto se distribuye por todas las plataformas del periodista. Si les gustó, compártalo. Muchas gracias, senador. Nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, Francisco, y fuerza San Antonio. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias.